Qué qué privilegio tenemos en pedirle al Señor, ¿verdad? O mejor dicho, en entregar nuestro corazón a Él. Él puede, Él puede tener ángeles, ¿verdad? Que le adoren, que le alaben, que le bendigan, pero nos da a nosotros el privilegio, el honor, el placer de poderle cantar a Él. Qué lindo es poder hacer esto. Vamos a orar en este momento por nuestro mensaje, pero también quiero pedirles por favor que estemos orando por el hermano Roberto. Él tiene ya varias semanas de estar enfermo. Él viene con una afección bien problemática en su salud y levanta un poquito, 2, 3 días y luego otra vez y viene un poquito, 2, 3 días y luego otra vez. Entonces, por favor, oremos por el hermano Roberto, ¿sí? Y oremos por nuestro el mensaje ahora en este momento. Pidámosle a Dios en este instante. Padre, muchas gracias damos en el nombre de Jesucristo, porque nos dejas llegar con acción de gracias al trono. Yo te agradezco, Señor, la salvación que me has brindado y has brindado a algunas personas acá. Señor, no somos dignos, somos pecadores, a veces somos faltos de fe, débiles, Dios. Pero usted, Jesús, es bueno. Nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado su espíritu, nos ha dejado la iglesia, nos ha dejado el compañerismo de entre los cristianos. Y qué rico es eso, y qué privilegio, y qué honor. Gracias Dios por las personas que están hoy aquí. Gracias Señor, porque usted tiene un plan y un propósito a la hora de hablar y externar lo que dice tu palabra. Te pido, Dios mío, que nos ayudes, nos enseñes, nos guardes. Gracias, Dios, por tu amor tan grande, por tus bendiciones. Te pido que ahora me ayudes y me utilices como un canal, como un conducto, simplemente igual como un tubo por el cual pasa el agua de vida. El tubo no es gran cosa, el tubo simplemente es un instrumento. Lo que es valioso es el agua de vida, es la exposición de tu palabra. Entonces, Señor, toma la exposición de tu palabra, siembra el Espíritu Santo de Dios en el corazón de cada uno y que germine, que vaya germinando en nuestra vida. Gracias, Dios. Te pido por el hermano Roberto, Señor, porque él ha estado enfermo. Viene Dios, ha ido ya a algunos médicos, le han recetado algunas cosas, pero no ha salido, no ha evolucionado, no ha sanado. Señor, yo sé que usted tiene un plan porque usted es soberano, pero oro por él, oro por su esposa, Señor, oro por su hija, para que les dé fortaleza, les dé ayuda. Señor, ponga su mano poderosa de sanidad en la vida de él. Levántalo de esta situación. Muéstrale, Dios, ahí mientras está en cama, y a veces es difícil estar en cama pensando y analizando, pero Dios, dale tranquilidad, dale calma, dale descanso, y que él pueda, Dios, ir reposando, pueda estar bien. Gracias, Señor, esta mañana, y que tu palabra sea glorificada. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando sobre el discipulado. Muchas veces la gente tiene la idea que el discipulado es un programa. Y de hecho la gente lo toma como un programa, el programa de discipulado. La iglesia tiene un programa de ministerio de niños, la iglesia tiene un programa para los jóvenes, el discipulado no es un programa como tal, no es, en la Biblia no se ve eso. La semana anterior yo dije que un discípulo era ¿quién? ¿Quién era un discípulo? Vamos a ver. Un seguidor. ¿Qué más? Dije. Un discípulo es un seguidor. ¿Qué más? Un aprendiz. Ajá. ¿Y qué más podemos decir? Un sinónimo. ¿Ah? Un aprendiz, un seguidor, un estudiante, un alumno. Alguien que aprende de otra persona. Eso es un discípulo. Yo mencioné que era muy común, es muy común nosotros cuando hablamos de un discípulo, pensar dos cosas. Uno, discípulo, uno de los 12 apóstoles. Es común. Y la otra cosa con relación a pensar en discípulo es discípulo. Sí, un cristiano, no necesariamente. Porque un discípulo de Sócrates no era cristiano. Un discípulo de
Aristóteles no era cristiano, un discípulo de Platón no era cristiano. Un discípulo es un estudiante, es un seguidor, alguien que quiere aprender. ¿Okay? Es importante entenderlo. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros vimos de que estos seguidores, aprendices, estudiantes, habían discípulos de Juan el Bautista. También en el Evangelio según San Juan se habla acerca de los discípulos de Moisés. También se hace referencia a los discípulos de los fariseos, a los discípulos de Jesús. Entre estos, un montón que seguían a Jesús por ver qué obtenían de él, por ver qué me daba. Y esperando que, ok, yo quiero aprender, yo quiero meterme, pero yo quiero ver los toros desde la barrera. Que yo quiero sentarme ahí, yo no me quiero meter a torear. Yo no quiero meterme a servir, yo no quiero meterme a lidiar en el ministerio. No, yo quiero sentarme aquí a ver. Y cuando Jesús les dice, no, fíjese que así no funciona, esto no es, más bien usted tiene que negarse a sí mismo, más bien usted tiene que amar más, tiene que amarme más a mí que a su papá, que a su mamá, que a su esposo, que a su esposa, que a sus hijos. Tiene que amar, no, así no, no, así no. Y lo dejaron un montón, ¿verdad? Porque el nivel, la barra de exigencia de Jesús va mucho más arriba que el hombre se fabrica. Pero también de entre esos discípulos que quedaron, Jesús toma a 12 que capacita, que prepara para que se quedaran como sus sucesores, llevando a cabo su obra. Y si usted ve bien, verá que también Jesús no solamente llamó a 12, sino ya al final, ya cerca de su último año, él llama a 70 más. 70 más, sus nombres no aparecen, pero él llama a 70 para que él y los 12 los disipulen. Él y los 12 se reproduzcan. 12, él dio una misión grande, es alcancen el mundo, disipulen el mundo, ganen al mundo. 12, pero si la idea es reproducción espiritual, entonces habían esos 12 más otros 70 y ahí sucesivamente tenía que ir creciendo el número. También vimos algunas características de lo que es un discípulo, las vimos. Y finalmente yo dije que se hace discípulos evangelizando, hablando de Jesús a aquellos que no lo conocen, para que puedan llegar a hacer de Jesús su Señor y su Salvador. Ahora, ahí en la pantalla les pongo lo siguiente, y yo les propongo que hay un proceso. Hay un proceso de hacer discípulos que es de suma importancia seguir. Desafortunadamente, viendo, dentro del cristianismo hay varias cosas que a mí me gusta analizar y estudiar. Una de ellas es la historia de la iglesia. Y otra de ellas es el mover de las iglesias. Y una de las cosas más tristes que yo veo hoy en el mover de las iglesias es la debilidad que existe en las iglesias. ¿Y por qué existe esto? Porque de repente, a veces por necesidad o a veces por ignorancia del liderazgo, de repente llega una persona y se le dan cargos y responsabilidades sin haberlo preparado, sin haberlo capacitado. Entonces esa persona, sin ser capacitada, sin ser guiada, sin ser orientada, ocupa liderazgo y si hay algo de verdad, en serio, hermanos, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. En la obra de Dios, usted tiene que comprender que cuando usted se mete ahí, el blanco, se ha visto las miras telescópicas, por lo menos en las películas, ¿verdad? Ahí donde está el francotirador y mira su mira telescópica y tiene ahí, ¿verdad? Bueno, el blanco lo tiene usted en la nuca. Métase usted en serio con Dios. Diga usted un día, yo en verdad me voy a poner a leer la Biblia todos los días, yo en verdad me voy a poner a orar. Y usted está en el blanco. Y el diablo va a tirar ataque y ataque y ataque y ataque. Diga usted, no, ahora sí yo quiero empezar a ser fiel asistiendo a la iglesia. Yo quiero empezar a servir. Y métase usted a servir y más ataque usted recibirá. Increíble. ¿Por qué? Porque el diablo quiere traérselo abajo. Es la idea. Por eso usted necesita, y la persona necesita capacitarse, necesita discipularse. ¿Ok? ¿Qué es discipular? Ahí está una pregunta. ¿Qué es discipular? Cuando hablamos de discipulado acá en Casa de Pan,
Estamos hablando acerca del discipulado relacional o individual. Consiste en relacionarse con otra persona, o tal vez con dos, con el fin de ayudarles a crecer espiritualmente. Ahorita yo voy a retomar esta idea, pero yo quiero hacerle notar la importancia de la iglesia en este aspecto. Hay personas que dicen, yo voy a discipular a aquella persona. No va a ninguna iglesia, pero yo la voy a discipular. Hay cosas que usted no, mire, hay cosas que la gente quiere hacer totalmente desligada del plan de Dios para hacerlo. ¿Sí? Dios tiene un plan y una estrategia y está aquí en la Biblia. El plan y la estrategia es lo que está aquí en la Biblia, no lo que el líder, el pastor, el misionero, la persona encargada se le ocurra. Hay que seguir patrones. Si bien es cierto, podemos usar algunas metodologías, pero hay que seguir el patrón que está acá. Usted va y discipula a una persona afuera de la iglesia local y no va a dar resultado. Lo que usted tiene que hacer es evangelizarlo, es compartirle a Cristo como Salvador personal, es asegurarse de que esa persona ha nacido de nuevo, y si de verdad ha nacido de nuevo, entonces usted los va a insertar dentro de la iglesia local. ¿Ok? Bien, es importante el papel de la iglesia local. ¿Por qué? Porque la persona, el nuevo creyente, la persona que en verdad quiere ser discípulo de Jesús, va a alimentarse, va a crecer por medio de la predicación y de la enseñanza a nivel corporativo. Yo soy consciente que yo predico a ustedes, pero una pequeña cantidad es lo que les queda. Honestamente. No, pastor, no. ¿Cuál fue el versículo que yo toqué hace 15 días? ¿Cuál fue el tema del cual yo hablé hace 15 días? ¿Ven? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero sea como fuere, hay una pequeña cantidad de información que queda ahí. Algo queda. Entonces usted viene el domingo y viene el miércoles, usted está comiendo. Y si es joven, viene el sábado, está comiendo. Y si es del grupo de jóvenes mayores, viene una vez al mes también, y parejas. Todo eso va ayudándole a usted en su acervo a crecer y a madurar y fortalecerse. ¿Ok? Entonces, este proceso de ir creciendo, de conformarse a la imagen de Jesús, va a fortalecerse por varias cosas. Número uno, cuando usted se congrega y escucha la palabra y la enseñanza corporativa de Dios, y digo corporativa porque me gusta el término no de corporativo de corporación, sino corporativo de cuerpo. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y me encanta esa idea. Entonces, cuando usted viene y escucha la palabra, usted crece, usted madura, usted dice, tal vez le surjan preguntas, y eso es fantástico. Porque entonces usted viene y me escribe o me llama o me para ahí y me dice, pastor, es que mira que tengo una pregunta sobre el versículo que usted tocó. O pastor, mira que, ¿cómo se me aclaró cuando usted explicó tal versículo? Esa es la idea. ¿Ok? Pero no solamente eso. Nosotros nos edificamos. El discípulo que está en serio con el Señor se edifica cantando juntos las canciones que alaban al Señor. Las canciones que están adorando. Usted hace un match con Dios, ¿verdad? Una sincronía con Dios cuando usted lo alaba. Número 3, cuando usted comparte con otros hermanos en la fe. Eso nos une a un todo. Nos une a una familia. Esto la virtualidad no lo produce. No, yo escucho el mensaje ahí en la casa. Bien, qué fantástico, qué bueno. Pero usted no está en el cuerpo. Usted no pertenece al cuerpo. Porque es que hay que estar acá y compartir y ver al hermano reír y a aquel hermano llorar y a este aplaudir y a este levantar las manos y a aquel que está más desafinado que quién sabe qué y a aquel que nunca encontró el tono para la hora de aplaudir. Todo el mundo va por acá y él va por acá y él va por acá. Eso es familia. Familia. Cuando venimos y reímos, compartimos, trabajamos, hombro a hombro, oramos. Esa es la idea.
El compartir con otros hermanos, otras hermanas, eso nos motiva, nos alegra, nos exhorta. Cuando vemos niños correr, cuando vemos jóvenes venir, cuando vemos adultos estar y abrazarlos y compartir, eso va edificando al cuerpo de Cristo y nos va diciendo, wow, soy parte de una familia. Eso es lindo, cosa que la virtualidad no puede hacer. Y una cosa más. Si el discipulado se hace afuera de la iglesia local, y entonces de repente yo tengo a un amigo y yo lo estoy discipulando, Dios le dio dones a ese amigo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? 1 Corintios 12, Romanos 12. Dios le dio dones a ese amigo mío que estoy discipulando. ¿A dónde los va a ejercer? No los puede ejercer en la fábrica. Los dones espirituales son para ejercer en la iglesia. Son dones, ¿qué? Espirituales. ¿Qué? Una cosa es talento. Si toca guitarra, sí, está bien que vaya y toque guitarra ahí en las fiestas de la iglesia, del trabajo y dibuja, organiza, planea. Bien, pero si son dones espirituales son para hacer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces, ¿dónde lo va a hacer? Sí, fantástico, va aprendiendo, pero ¿dónde ejerce los dones espirituales? Por eso tiene que estar conectado con la iglesia local. Todo cristiano está llamado a realizar la obra del discipulado. Todo mundo, cada persona. Recuerde que la gran comisión fue dada a todos, a la iglesia. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra literal es etnias, ir a todas las etnias. ¿Ok? Vaya, haga discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles. Y usted ve el libro de Hechos, hay gente que me ha hecho a lo largo de la vida cristiana, hay gente que me ha dicho, pastor, pero ¿qué es lo que está pasando, pastor? Yo leo el libro de Hechos y yo veo gente que se convierte y dice, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, pastor, pero ¿qué está pasando? ¿Será que el Espíritu Santo no tiene el mismo poder? No, el Espíritu Santo tiene el mismo poder, claro. ¿Qué está pasando entonces? Porque yo veía que habían 12, luego 120, lea el capítulo 1 y 2 de Hechos, y luego ya en el 2, 3, vemos que 3,000 se convierten, y entonces la iglesia llega a 3,120. Luego en el capítulo 5 en Hechos, dice que se hace una reunión de hombres, una comunidad de varones, y solo varones llegaron 5,000, solo 5,000 hombres, súmenle las esposas y los hijos. Y según los muy estudiosos, dicen que la iglesia de Jerusalén, al final del libro de Hechos, tenía entre 75,000 a 100,000 personas. Y pastor, ¿qué está pasando? Lo que está pasando no es que el Espíritu falla, lo que está pasando es que nosotros fallamos. Lo que está pasando es que la gente dice, solo unos cuantos pueden hacer la obra. Y la obra de Dios la hacemos todos. La gran comisión no fue dada. El Señor no llegó y juntó y dice, pastores, misioneros, evangelistas, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. No, iglesia, eclesía, los llamados aparte, vayan por todo lugar y anuncien el evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de todos. Por eso vamos tan lerdos. ¿Cuál es su parte en la obra local? ¿Cuál es su parte en esta iglesia? ¿Cuál es su parte? ¿Cuál es su misión aquí? ¿Cuál es su misión? ¿Ok? Algunos, vean hermanos, algunos sí son llamados a ser pastores o misioneros. Son llamados para eso. Somos llamados para eso. Otros, solo algunos, dirigirán la alabanza pública. Solo algunos tendrán algún don de enseñanza para dirigirse a grandes grupos. Sin embargo, todo cristiano, todo hijo, toda hija de Dios es llamado por Dios a contribuir en la obra de la iglesia, alcanzar este mundo para Cristo. Y entendamos que esta obra va cada vez más acelerada. Hace unos años atrás, cuando yo hablaba de la demografía, yo hablaba de 6,000 millones de personas. Ahora estamos con mucho más de 7,000 millones de personas.
Estamos hablando de una gran cantidad de gente. Hace unos años atrás éramos 3 millones en Costa Rica, ahora estamos superando los 5 millones en nuestro país. ¿Y cómo los vamos a alcanzar? Dejemos de los 7,000 millones. Hablemos de nuestro país, hablemos de nuestra patria, hablemos de nuestra familia, hablemos de nuestros vecinos, hablemos de nuestros compañeros de trabajo y amigos. Ahí en la pantalla dice, es importante tratar de evitar caer en el error de enfocarnos en el material o la herramienta. Yo les dije que hay cosas que a mí me encantan y me apasionan estudiar, como le dije, la historia de la iglesia, el crecimiento, pero también me gusta mucho estudiar sobre el discipulado. Y he analizado, no sé, cualquier cantidad de métodos de evangelismo en iglesias. Y he visto cualquier cantidad de cursos de discipulado en iglesias. Hay discipulado de 13 lecciones, discipulado de 16 lecciones, hay discipulado de 25 lecciones, hay discipulado de 1 año de lecciones, hay un montón de discipulados. Y la gente se enfoca en el material, en la herramienta, creyendo que esa es la obra. Y descuidan como tal el acto de discipular. Lo descuidan como tal. Entonces, por eso es que tenemos los siguientes errores. Los siguientes errores. Yo discipulé a mi hermano Atril, ¿verdad? No le pongo nombre porque después usted se siente aludido. Entonces Atril, nadie se llama Atril aquí. Entonces yo me discipulé a mi hermano Atril. Yo le di 25 lecciones de discipulado. Le di 25. Atril casi no va a la iglesia. Atril no se ha bautizado. Atril no sostiene con sus ofrendas y sus diezmos la obra de Dios. Atril no se reproduce en otros, no gana almas, no busca la manera de reproducirse en otros y no está enseñando la palabra de Dios. Pero yo le digo que ya está discipulado. Porque Atril recibió 25 lecciones. No, él recibió lecciones, pero él no está discipulado. Porque cuando una persona está discipulada, hay algunas, y eso lo vamos a ver la otra semana, hay algunas evidencias. Si yo empiezo, mis ojos rojos, moquera y dolor de huesos, esas evidencias, ¿qué le dicen a usted? Tiene una plena salud. No, esas evidencias le dicen a usted, está enfermo, probablemente está resfriado, ¿verdad? Ok, si Atril no viene casi nunca a la iglesia, viene cuando quiere, siempre pone excusas para venir a la iglesia. Y le digo, mira, Atril, no te vas a bautizar. No, es que yo en eso no, yo no voy. ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? Tengo que ser discípulos, seguidores de Jesús. Y la segunda cosa que es, bautizarlo. Pero Atril no quiere. Pero está discipulado. No, no es un discípulo. Bueno, es un seguidor a su manera. ¿Y sabe lo que va a pasar? Tarde o temprano Atril va a dejar de venir. Pero está discipulado. Por eso es que la gente hoy tiene tanta confusión. ¡Qué barbaridad! Pero yo vi a un hermano que dirigía la música, predicaba, hacía grandes cosas para el Señor y ahora ya ni va y hace muchas cosas. Ve, la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. La salvación es eterna. Nada más defina por lógica la salvación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Recibirán vida? ¿Y qué significa eterno? Cuando peca la pierde. Eso no significa eterno. Eso significa una salvación condicionada. La salvación eterna Dios la da y nunca la quita. Pero Atril probablemente nunca fue salvo. Recibió lecciones. Recibió muchas lecciones, Atril. Mucho conocimiento. Pero no dio el paso. Cuando ahí en Juan capítulo 6, el Señor Jesús les predica y dice, muchos de sus discípulos dejaron de caminar con Él. Muchos de ellos no eran creyentes. Muchos de ellos nunca habían recibido a Jesús. Entonces es importante comprender
que el acto mismo de discipulado es transmitir mi vida al discípulo. Ajá. Vamos, esa es la idea. Algunos aspectos para seguir adelante construyendo con esto del discipulado. El discipulado no consiste, como dije, solamente con un número determinado de lecciones. ¿Okay? Está discipulado porque recibió 6 semanas. Hizo un curso y está discipulado. No. El discípulo va a pasar por un proceso. El discipulado es un proceso. Sí, es un proceso. La persona que de verdad está en serio y quiere discipularse y quiere convertirse en un discípulo de Cristo, empieza en un proceso, pone su mano en el arado y dice, Señor, yo quiero aprender. Y lo primero que va a venir a su vida son pruebas. Son pruebas. Por eso es interesante. Ya pasó. Por eso es interesante cuando a veces le dicen, pero pastor, vea, yo me dediqué al Señor, yo lloré, yo le dije, Señor, y yo le dije, exactamente, estás en el proceso, te metiste en el camino, tiene que haber fuego en el camino. ¿Para qué? Para ir limando las asperezas, ¿sí? El oro más puro es el que recibe más fuego. Entre más fuego, más basurita se le cae al oro. Pero queremos un cristianismo sin fuego. Queremos un discipulado sin aflicción. Eso no existe en este mundo. Usted va a recibir aflicción. Pedro lo dice. Santiago lo dice. Vamos a recibir aflicción, pero esto es para irnos puliendo. Ahí en la pantalla, el discipulado es un proceso de conformar a las personas, o sea, a los discípulos, a la imagen de Cristo. Esa es la idea. Yo me reúno con una persona para ayudarlo a ser como Jesús. Ese es el concepto. Yo transmito mi vida, mi amor por Jesús, mi pasión por el Señor a esa persona. No solo conocimiento. No un montón de teología, no un montón de doctrina. No, yo quiero que él tenga este corazón que yo tengo por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor lo está predestinando a usted para que usted sea como Jesús, para que usted sea igual a Él. Esa es la idea. Pero no solo eso, otro aspecto. El discipulado es un proceso de crecimiento espiritual. Un proceso de crecimiento espiritual que tiene una meta definida. No es ahí corro la aventura, como dice Pablo, ahí corro para aquí, corro para allá. No. Pablo dice, hay que correr hacia una meta. Aquí hay una salida y la meta está allá. Ok, ¿cuál es la meta? La estatura de Cristo. Ok, ¿a dónde verdad? A mí me encanta el básquetbol, entonces, ¿a dónde llego yo? ¿A la altura de Stephen Curry? ¿A la altura de LeBron James? ¿A la altura de aquel sudafricano que medía 2 y no sé cuánto? No, a la altura de Cristo. Allá. Todo lo que tengo que crecer, ¿sí? ¿Sí? Pero Dios nos dejó 3 herramientas. La Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia. Y usted va creciendo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13 dice, y Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles. Constituyó a algunos apóstoles. Quiero explicarles así rápidamente esta idea. Entonces la gente dice, entonces hay apóstoles ahora, aquí en el siglo XXI, hay apóstoles. Sí, no. La palabra apóstol significa enviado. Apóstolos, enviado. El que iba como en punta de lanza. ¿Sí?
En el latín sería misio, de donde viene la palabra misionero. Hay apóstoles en ese sentido de misioneros, sí. En el sentido de los apóstoles como los 12 apóstoles, no. No, no hay. O sea, no hay. Y se lo puedo demostrar con la Biblia y se lo puedo demostrar con la historia de la iglesia. Porque en el primero y segundo siglo no estaban. Esos famosos, después de que murió Juan, el último, después de que Juan cierra el Apocalipsis, ven Señor Jesús, sí, amén, punto, y se muere, después ya no hay más. Como los 12, con todas esas señales, ya no. Pero sí hay misioneros, hay apóstoles, entonces, a otros profetas. Entonces sí tenemos profetas. ¿Cuál era la misión de un profeta? ¿Cuál era la misión? Decir cosas que vienen sin... No, esa es la misión secundaria. La misión primaria de un apóstol era decir, así ha dicho Jehová. Si no se arrepienten, viene castigo. O sea, podríamos decir que es el predicador, los predicadores, los que sin pelos en la lengua dicen así, se vuelve a Dios, o si no hay reprensión, hay castigo, hay juicio. ¿Okay? Entonces sí, hay apóstoles, hay profetas y otros evangelistas, los que ganan almas. Hay gente que tiene facilidad para ganar almas. Todos los mensajes tienen que ver con evangelismo porque les apasiona el evangelismo. A otros pastores y maestros. ¿Y para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí viene, para que todos los creyentes lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién? Todo el cuerpo de Cristo, no solo unos, todos. Pero sigamos adelante. El discipulado es un proceso para perfeccionar, o sea, ayudar a una persona para que llegue a pasar de ser un bebé espiritual a un siervo, de un discípulo a un santo, de uno que aprende a uno que sirve enseñando a otros. Esa es la idea. La palabra discípulo aparece más o menos unas 230 veces, un poquito más tal vez, 230 veces en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 230 veces. Pero cuando llega el libro de Hechos, cambia a 25 veces. En el libro de Hechos la palabra discípulo solo 25 veces aparece. Pero cuando llegan las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón, y luego las cartas universales de Pedro, de Juan, de Santiago, Hebreos, la palabra discípulo no se menciona ni una sola vez. Haga la prueba, léalo. Ni una sola vez aparece la palabra discípulo, ni en Romanos, ni en Corintios, ni en Gálatas, Filipenses, Colosenses. No aparece. Ni en Pedro, ni en Santiago. No aparece. Pero sí aparece otra palabra que sustituye la palabra discípulo. Y es la palabra santos. Santos. Entonces vemos que era un proceso donde usted empieza aprendiendo y usted llega a madurar, donde usted es un bebé espiritual y usted llega a servir y a reproducirse. Un bebé no puede reproducirse, pero alguien maduro que llega a cierta estatura ya puede reproducirse. Esta es la idea. Volvamos al tiempo del Señor Jesús. Cuando Jesús estaba caminando acá en la tierra, utilizó un concepto que ya existía, el de hacer discípulos. Ya existía en los tiempos antes de Jesús. Ya la gente tenía sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Toma ese término que todo el mundo entendía y dice, ahora yo voy a andar con discípulos, conviértete en mi discípulo, sígueme para que seas mi discípulo. Entonces, esto de hacer discípulos, tiene que haber un mentor, tiene que haber un maestro, un discipulador y un estudiante, uno que aprende. Pero recuerden que la idea fundamental no es transmitir únicamente conocimiento, sino por medio de las situaciones de vida, transmitir vida.
al discípulo. Transmitirle a él, a Dios, que Dios está con él. Como solamente hemos transmitido letra y letra y letra, entonces nos sentimos muy bien cuando estamos aquí. Ay, llegué a la iglesia, ya llegué a mi oasis, ya llegué a mi Canaán. Gracias, Dios. Y mañana me toca el desierto, allá en el trabajo. No, la idea es que usted en el trabajo también tenga un oasis. La idea es que usted se lleve lo que usted cargó, sus baterías acá, se las lleve mañana allá. Y en los pleitos, y en las luchas, y en los tejes, y manejes, y estiras, y encoges, ahí usted tenga la característica de Cristo, que aún en medio de la tormenta podía descansar y podía dormir. Entonces el Señor toma a unos para ser sus seguidores. Una pregunta ahí en la pantalla. ¿Qué se quiere decir con el discipulado? ¿Qué se quiere decir con el discipulado? Entonces, si el discipulado no es una serie de lecciones, ¿qué se quiere decir? Bueno, Lucas capítulo 6 nos va a responder. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro. Ojo lo que dice. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, ¿cuál es la idea del discipulado? Que usted, yo, como discípulos, seamos como nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Que usted y yo seamos como Jesús. Ahora, aquí yo tengo que hacer un alto para aclarar algo. No es llegar a ser como el mentor, no es llegar a ser como el discipulador. Aunque sinceramente, hermanos, es imposible que la gente no vea a su mentor o a su discipulador como alguien digno de imitar y de querer hacerlo. ¿Sí? Pero el discípulo a quien debe de imitar es a Jesús. A quien debe de seguir es a Jesús. Algo para usted que va a entrar en el proceso del discipulado. Alguien, un principio para usted que va a ser un mentor. Es que usted tiene que seguir, y yo tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Veámoslo en estos textos, Filipenses 3:17. Vea Pablo. Pablo está hablándole aquí a los hermanos en Filipos, Filipenses 3:17, y les dice, hermanos, sean imitadores de mí. ¿Por qué les dice eso? Porque la gente dice, sí, yo sé que hay que ser imitador, y hay otra porción donde dice, sean imitadores de Dios. Sean imitador de Dios, imitador. Sean imitadores de Cristo. Y Pablo le dice, vea, yo sé que es difícil esto que le estoy diciendo. Imitador de Dios, imitador de Cristo. Ustedes no lo ven. Ustedes me ven a mí. Me ven a mí cómo me comporto. Me ven a mí cómo ando. Cuando ando en el mercado, me ven. Cuando estoy en la calle, me ven. Cuando voy manejando ahí el burrito, me ven. ¿Me ven? ¿Ven cómo reacciono? ¿Ven cómo reacciono con las mujeres? ¿Ven cómo reacciono con los hombres? ¿Ven cómo reacciono con los ricos? ¿Ven cómo reacciono con los pobres? ¿Ven cómo reacciono con aquella mujer mal vestida? ¿Me han visto? ¿Me han visto? Sí, sí. Ok, entonces sean imitadores de mí. Él se está poniendo como un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? 1 Corintios 11. ¿Cómo se atreve Pablo a decir qué barbaridad? Sean imitadores de mí. 1 Corintios 11. Sean imitadores de mí, porque yo lo estoy haciendo de Cristo. Ay, sí, es que a Dios, ¿cómo es Dios? No sé, no lo veo. A Cristo, no, yo tampoco. Pero entonces veo a Pablo. Entonces Pablo dice, ok, yo sé, para que usted no ponga excusa, es que yo no sé cómo es Dios y yo no sé cómo se comporta Dios, ni sé cómo se comporta Cristo. Pero ¿estás viendo cómo me comporto yo? Ok, yo estoy siguiendo a Cristo, entonces imíteme. Eso es lo que cada mentor debe hacer. Notemos que en Gálatas 4 se dice algo parecido. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y solamente las damas que están aquí que han tenido bebés saben lo que es eso.
Usted, caballero, que tal vez ha estado ahí en la sala de partos y ha visto ahí los gritos y donde le enterran las uñas y tal, ¡ay! Usted no siente los dolores que ella sintió. Pero Pablo dice, hermanos, esos dolores desesperantes, yo los vuelvo a sentir hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ven, no es solo unas leccioncitas. Atril tiene que llegar a ser como Jesús. Atril tiene que ser, y hermano, aquí entonces le hago una pregunta y yo me la hago a mí mismo. ¿Está siendo Cristo formado en mí? Cristo está en mí. Cuando me veo al espejo, puedo ver a Cristo en mí. Mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar, mi forma de tomar decisiones. ¿Es Cristo el que me domina? No, pastor, es imposible. No, no es imposible, porque entonces sería una utopía. Este libro sería una mentira. Si Él nos dice que podemos hacer algo es porque nos da la capacidad para hacerlo. El punto a veces no es si puedo, el punto es si quiero. Porque estamos muy cómodos. Es que dígame si no es rico. Dígame si no es rico, que usted tiene un culerón, tiene un chichón y usted se desahoga. Dígame si no es rico. Usted se desahoga y sale la ametralladora. Y usted, ya. Dime, pero llegar y decir, no, momento, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra bien dicha a su tiempo. De toda palabra ociosa daremos cuenta en el tribunal. Porque todos compareceremos ante el tribunal de que todo eso usted lo piensa como discípulo de Jesús. Y usted dice, momentito, yo quiero ser como Jesús. Es más fácil seguir la corriente del mundo. Pablo evangelizaba para ser discípulos y luego discipulaba para ver a Cristo formado en ellos. Ese es mi deseo. Yo no estoy aquí como pastor para entretenerlos y no estoy aquí para solamente llenar su mente de conocimiento bíblico. Yo estoy aquí con el deseo de yo poder ser como Cristo para que ustedes también sean como Cristo. Que cuando lleguemos al final de nuestra vida, el Señor abra las puertas del cielo y nos diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Te pareces a mi Hijo Jesús? Por lo menos lo intentaste. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice, Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Este versículo, junto con 2 Corintios 5, 16, 17, son mis versículos lemas. No, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Y son mis lemas. Porque yo quiero llegar al cielo y decir, Señor, tú me diste el privilegio y el honor de pastorear Casa de Pan. Y yo quiero presentar perfecto, maduro, es lo que significa, maduro en Cristo Jesús a cada uno de los miembros de Casa de Pan. Dentro de una iglesia nosotros tenemos personas que asisten, quieren aprender, quieren conocer, se acercan, simpatizan, pero aún no han entregado su corazón completamente a Jesucristo. ¿Sí? Hay personas que les gusta, son simpatizantes del Evangelio, qué bonito, pero no son salvos. También hay discípulos que están en el proceso, que dicen, aquí vamos, poquito a poco, sí me caí, me resbalé, pero ahí vamos. Están en proceso de madurez. Pero hay también algunos inmaduros, como los de Corinto. Esos eran discípulos inmaduros. Vea 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, eran creyentes. Se lee la carta de Corintios y decía, pues, qué barbaridad esa gente. Qué montón de torerías hacían, pero eran hermanos. Dice, no puedo hablaros como espirituales. O sea, vea, yo no puedo hablarles a ustedes
como gente madura, sino les hablo como carnales. Y la mejor definición de carnales, hoy nosotros en la iglesia tenemos términos, ¿verdad? Y definiciones. Ese es un carnal, toma, fuma, baila, hace esto y hace aquello. No, 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 no. La definición de un carnal es un niño espiritual. Esa es la definición, ahí está. Mejor comentario de la Biblia misma, ahí está. No puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Son niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, aún sois niños en Cristo. Pues habiendo entre vosotros, ¿y cómo sé yo que soy niño en Cristo? Hay celos, hay celos. ¿Y por qué ponen a ese y a mí no? ¿Y por qué a ella? ¿Y por qué? Contiendas, pleitos, disensiones. Yo voy con aquel, no, con aquella no voy. Me cae bien aquel, no, esto no. Niño en Cristo, un chiquito, una chiquita. ¿Ok? Y no sois carnales y andáis como hombres. Hermanos, la meta práctica para nosotros es discipularnos, es crecer, es madurar. Rápidamente, muy brevemente, voy a darle unas cuantas excusas para no discipular. Excusas para no discipular. Excusas que la gente pone para no discipular. ¿Ok? Excusa número 1. Vea, yo no discipulo porque eso es estar en una posición de autoridad. No me gusta. No me gusta. Yo quiero pasar desapercibido. Es que estar en autoridad es un matón, es alguien que está ahí. Eso se da porque la gente no entiende lo que significa el liderazgo bíblico. La gente no comprende lo que significa la verdadera autoridad bíblica, porque están siguiendo las figuras humanas. Hay un patrón a seguir con relación a el liderazgo bíblico. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el patrón que debemos seguir? Vamos a ver otra vez. ¿Cuál es el patrón que debemos seguir? Vamos a intentarlo una vez más. Como si se hubieran bañado, desayunado. ¿Cuál es el patrón que los cristianos debemos a seguir? Listo, Jesús. Entonces leamos Juan 13. Juan capítulo 13, versículos 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro o rabí, ¿verdad? Y señor, amo, dueño, gerente general, líder. Póngale ahí. Y decís bien. Ay, qué falta de humildad, Jesús. No, hombre. Es que la gente sí, ¿verdad? Nosotros, de verdad que somos increíbles. Uno humilde, dice alguien, uno humilde, uno pobre. Y estoy pagando una casa de 40 millones, pero uno pobre. Pobre no tiene que comer, pobre no tiene que ponerse, ¿sí? Un pobre no tiene que dónde vivir. Ese es pobre, según la Biblia. Pero hoy nosotros mentimos y decimos, soy uno pobre para jugar de humilde, pero no somos humildes delante de Dios. Jesús dice, ustedes dicen que yo soy el maestro, pues sí, yo lo soy. Ustedes dicen que yo soy el Señor. De ahí está, es la verdad. Qué bonito hablar así. ¿Cuál es el humilde? Aquel que teme a la palabra. No teme a los hombres, teme a la palabra. Teme a Dios. ¿Qué dice? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, o sea, me he bajado, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En otras palabras, Jesús dice, yo soy un siervo, yo sirvo, yo soy un líder para servir. Mateo capítulo 20, para ir rápido aquí. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ok, usted no quiere discipular porque no quiere ser así un matón. Usted no tiene que ser un matón, obligar, nada de eso. Póngase como siervo.
Discipular es servir a Dios. Excusa 2. Simplemente no tengo ganas. Verdaderamente no tengo ganas de hacerlo. Es más, ni tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo ni ganas ni tiempo. Ok. Vivimos hoy en una era muy acelerada. El tiempo laboral es mayor. Yo sé que allá en la Revolución Industrial se usaron algunas prácticas que si usted ve en la vida real, muchas están siendo violadas y están siendo violadas. Pero bueno, gracias a Dios por la Revolución Industrial. Pero vemos tremendas cosas, exigencia increíble, ¿cierto? Exigencia increíble. Uno de los requisitos más importantes para ser contratado en algunas empresas es que sepa trabajar bajo. Ajá, están en todas. Bien. Llegamos y es presión, ¿verdad? Todos tenemos presión y está bien. Hay que trabajar duro y hay que trabajar duro y hay que hacerle. Bien. Las presas nos quitan horas y consumen energías. 1 hora de presa, 1:30, 2 horas de presa. Ustedes en 2 horas estaría yo casi camino a Cañas. 2 horas de presa. Consumen energía. Eso sin contar las demandas educativas, ¿verdad? Cuando usted dice, pero este maestro qué, esta maestra qué, este profesor, piensa que tarea aquí, tarea allí, es un tareón y, ¿sí? ¿Está bien? Todo eso requiere nuestro tiempo. Y todo eso me lleva a una pregunta que está en la pantalla. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo sirvo al Señor? ¿Cómo yo aprendo de Cristo? ¿Cómo yo maduro? ¿Y cómo yo me reproduzco en otro? ¿Cómo lo hago? Es que pues, no puedo. Bueno, le voy a ayudar. Ahí en la pantalla. Establezca un enfoque en las cosas que realmente son importantes en la vida. En las cosas que la Biblia especifica como las más importantes, aquellas que son eternas. Establezca eso. Porque yo creo que muchas veces hacemos cosas y nos metemos en cosas que nos roban el tiempo o en las cuales damos tiempo que no son eternas. Que cuando lleguemos al cielo, hay cosas que ocupamos, trabajar ocupamos, ¿estamos de acuerdo? Descansar ocupamos, sí. Pero a veces hay otras cosas en las cuales nos metemos, en las cuales involucramos tiempo y ganas y esfuerzos que no son eternos, El tipo de carro que usted maneje aquí, en el cielo no significa nada. El tamaño de casa que usted tenga acá no significa nada. Los deportes que usted practicó aquí no significan nada. Entonces no tengo que tener carro, ni casa, ni deporte. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted no puede decir entonces que no tiene tiempo si usted tiene tiempo para estas cosas. Sí tiene el tiempo. Lo que pasa es que está mal enfocado. El tiempo lo tenemos. Lo que pasa es que yo tengo que sentarme y decir que es eterno. Y la Biblia me dice a mí que hay 2 cosas que son eternas. Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Eclesiastés me da la segunda cosa que es eterna, y son las almas de los seres humanos. Las almas de los hombres son eternas. Entonces, pensar solo en mí, no siento ganas, no tengo tiempo, vean, no refleja el carácter de Cristo. No refleja. No digo que no sea cristiano, no digo que no sea hija de Dios, claro que sí. Y se lo digo con amor. Las personas sin Cristo están condenadas rumbo al infierno. Sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Y ellos tienen una vida para arrepentirse. Una vida para arrepentirse. Pero usted no tiene el tiempo para hablarle de Cristo. Usted no tiene el tiempo para ayudarlos a llevarlos a los pies de Cristo, para que se formen ellos a Cristo. Y un día el Señor lo va a llamar a cuentas y va a decir, mira, yo te puse en esa empresa determinada y te puse a Carlos, a Juana, a María, a Pedra y a Federico ahí, y contame una cosa, les hablaste de mí. O sea, te puse ahí en esa empresa, les hablaste de mí, viviste a Cristo. Vamos a dar cuentas.
Hermanos, no sé si se han dado cuenta, yo creo que a veces no lo vemos como inconversos, como no creyentes, me tocó trabajar aquí, ¿qué me toca? No, Dios lo puso a usted en ese lugar y permitió que usted estuviera en ese lugar con un propósito y estuviera en esa familia. Usted pudo haber nacido en la familia Trump y ser dueño de la mitad de la Quinta Avenida de Nueva York, pero no, nació en la López Mateos y en Colonia Kennedy. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿Qué estamos haciendo con las cosas que Dios nos da? ¿Cierto? ¿Cierto? Una tercera excusa, ya para ir concluyendo. No tengo los dones. Es que yo no tengo los dones necesarios para discipular. Mejor que lo hagan aquellos. Vean, hermanos, el don de evangelismo y el don de discipulado no existen. No existen. Son fabricaciones de nosotros para decir, no lo tengo. La lista de los dones en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, en toda esa lista no aparece el don de discipulado, el don de evangelismo. Hay el evangelista, pero el don como tal no. Está el don de lenguas, don de sanidades, don de discernimiento de espíritu, don de liderazgo, don de repartir, don de presidir en Romanos, pero nunca se oye del don de... No. Son disciplinas que se aprenden y se ejercen. Hay gente que lo va a hacer más fácilmente que otros, pero son disciplinas, no son dones. Y la última pregunta. Francamente tengo temor. Y yo creo que eso es igual como en el evangelismo. Lo que pasa es que no lo decimos. Y yo no sé cómo, me da un poquillo de miedo. Si yo llego y le digo, mira, yo quiero hablarte de Cristo, ¿a usted qué le importa? Mejor, no sé, ok. 1 Corintios 16. Dos textos acá. 1 Corintios 16. Rápido un trasfondo. Timoteo era un jovencito que se calcula tenía entre los 16 y 17 años cuando Pablo lo deja como pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo tenía que echar mano así. Ya tengo que irme, tengo que ir allá, a aquella misión. Este muchachito, jovencito, se había puesto las pilas y Pablo había visto cierto crecimiento y le dice, papito, usted se queda como pastor de esta congregación. Me voy. Dice aquí entonces, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes, con vosotros, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Así, jovencillo, ahí donde lo ve. No tiene ni un pelillo que le sale aquí, pero ahí donde lo ve, él hace la obra. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo era? Según de Timoteo 1:7. Pablo tiene que hablarle a Timoteo y decirle, papito, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque muy probablemente Timoteo decía, ay Señor, Pablo, ¿cómo yo voy a enfrentar a esa gente? Son dones con una barbota así, y a mí me salen 3 pelos, y, parezco Splinter, y cambio esos barbotas y mal encarados. Miedo, ¿cómo les hablo? Y Pablo le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, que cuando nosotros tenemos cobardía, cuando tenemos temor, y es natural que tengamos temor, pero cuando tengamos temor, entendamos, ese temor no viene de Dios. Entendamos que ese temor a hablar, a enseñar, a servir, no viene de Dios. Todos lo tenemos, claro, yo lo tengo también. Yo lo tengo, ¿usted lo tiene, pastor? Claro, yo lo tengo. Todos lo tenemos. Pero Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo no voy a dejar que el temor me venza. Voy a vencer el temor. ¿Cómo? Con el poder de Dios. Hermanos, entonces, yo quiero motivarlos a unirse en el proceso de discipulado. Si usted dice, necesito aprender, bien, métase, vamos a aprender. Y si usted dice, hermano, ya yo
Ya yo voy ahí, ok, vamos a trabajar juntos, discipulando a otra persona. Busque a alguien. El material, nosotros lo tenemos. No tienen que inventarse las lecciones, nosotros lo tenemos. Pero sí necesitamos gente que quiera pagar el precio. Vamos a orar. Padre, gracias yo te doy por esta congregación bella. Gracias Dios te doy por el privilegio de pastorear Casa de Pan. Señor, es tan lindo poder compartir con ellos tu palabra. Pero Dios, no solamente quiero compartir tu palabra, no solamente, como dije ahora, llenarlos de conocimiento, sino, mi Señor, yo quiero que todos, yo empezando yo, Dios, yo sea como Jesús. Ayúdame a ser como Jesús, para que la congregación entera pueda ser como Jesús, que Cristo sea formado en nosotros. Padre, te lo pedimos ahorita en Jesús, en el nombre bendito de Cristo. Ayúdanos a ser como tú. Amén. Amén. Vamos a llamar a los hermanos asignados.